¿Qué son las funciones trigonométricas? En matemáticas, las funciones trigonométricas son las funciones establecidas con el fin de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Las funciones trigonométricas son de gran importancia en física, astronomía, cartografía, náutica, telecomunicaciones, la representación de fenómenos periódicos y otras muchas aplicaciones. Las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre los dos lados de un triángulo rectángulo, asociado a sus ángulos. Mi nombre es Ruth Pamela y ahora le voy a hacer unas preguntas al profesor. Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Martínez Albarrán, soy docente del CETIS número 23. Disculpe, profesor, ¿usted sabe qué son las razones trigonométricas? El poco conocimiento está enfocado a lo que son las figuras geométricas, que son triángulo, habla de las identidades recíprocas como seno, coseno, tangente. ¿Cuáles conoce usted? Algunas, lo que es el triángulo por el teorema de Pitágoras, lo que es cateto opuesto adyacente. ¿Y usted cómo las aplica en la vida diaria? En la vida diaria, simplemente en mi materia, hago operaciones trigonométricas, calcular el área de un triángulo, podemos generar también alguna función trigonométrica. Ok, muchísimas gracias, profesor. Eso sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Rubicel y hoy me encuentro con la profesora Eugenia. Profesora Eugenia, ¿usted sabe cuáles son las razones trigonométricas? Sí, ¿Cuáles conoce? seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cómo las aplica o las utiliza en su vida diaria? Pues en el cálculo de ángulos, cuando desconocemos alguna de las medidas, podemos hacer uso de esas fórmulas. También en la vida real, cuando queremos calcular una pendiente, por ejemplo, de algún edificio o una pendiente de una viga, también tiene sus aplicaciones. Eso es todo, muchísimas gracias. Por nada, un gusto. Hola, soy María Goretti. Estoy con la ciudadana Sandra Janet. Su edad es de 24. A continuación hablaremos sobre las funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. ¿Y qué son las funciones trigonométricas que conoces y en qué consisten? Conozco dos funciones, que es el seno y el coseno. Su definición del seno es un ángulo, es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la longitud de la hipotenusa. El coseno es un ángulo, es la relación entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Y conozco otras con respecto a un triángulo rectángulo que contiene tres razones, que son la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa, su división es h minúscula. Es el lado opuesto al ángulo recto o al ángulo mayor de la longitud del triángulo rectángulo. El cateto opuesto, su definición es a minúscula, que es el lado opuesto al ángulo. El cateto adyacente es el lado adyacente con ángulo. Bien, ¿y cómo utiliza las funciones trigonométricas antes mencionadas? Bueno, yo podría utilizar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, las cuales yo podría utilizar en un terreno de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que tengo un terreno de forma rectangular donde podría utilizar la hipotenusa como ya representación, ya que podría dividir un terreno de forma de un triángulo rectángulo, midiendo así el ancho que representa el cateto adyacente en la función a alfa y el cateto opuesto siendo así el largo del terreno en función a alfa.
Bien, eso es todo. Gracias. Hola, soy Naidelin. Estoy con el ciudadano José Carlos Linares. Él es deportista en la disciplina ciclismo de ruta. Su edad es de 19 años. Seguiremos realizando unas preguntas. Para usted, ¿qué son las funciones trigonométricas? Son parte de las matemáticas que estudian las curvas, algo así, ¿no? Sí, está bien. ¿Qué funciones trigonométricas conoce y en qué consisten? Conozco seno, coseno, tangente. Consisten en la división de la hipotenusa y los catetos opuestos y adyacentes. ¿Usted cómo utiliza las funciones trigonométricas antes mencionadas? No las utilizo en la vida cotidiana, la verdad es que no se necesitan. Obviamente en la escuela pues sí, ¿no? Hola, mi nombre es Eduardo y les voy a hablar sobre la cotangente. La cotangente es una razón trigonométrica inversa. Las razones trigonométricas inversas o recíprocas son inversos multiplicativos de las razones trigonométricas, tales como el seno, coseno y tangente. Y sus razones trigonométricas inversas serían cosecante, secante y cotangente. La cotangente en un ángulo de un triángulo rectángulo se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto. Las funciones y o geometría en general es utilizada en ciertas carreras o actividades cotidianas, tales como en ciertas carreras en la geografía, es utilizada en el cálculo de distancias en un mapa donde estamos hablando de paralelos y meridianos, que no son nada más ni menos que líneas en una circunferencia que nos pueden ayudar para el cálculo de su longitud. Y la astronomía es muy utilizada para el calcular órbitas de los planetas, en la construcción, para el diseño de planos, cálculo de resistencia de materiales, donde se tratan con modelos geométricos en los cuales las funciones trigonométricas son de gran ayuda, en aplicaciones CAD y dibujo, en las curvas de eclipse, círculos, se utilizan las formulación y funciones trigonométricas, y es utilizada también en ciertos juegos, y un juego muy particular es el pool. El pool tiene una gran aplicación de trigonometría general en el choque de partículas, las direcciones y los ángulos de choque son muy importantes para determinar el movimiento posterior, y así como otros tiene más grandes usos. Bueno, espero que les haya gustado y servido. En matemáticas, el seno es una función impar y continúa con periodo 2pi, y además una función trascendente. Su nombre se abrevia sen. Seno de x es igual a menos seno por menos x. Seno de x es igual a menos seno por x más pi. En trigonometría, el seno de un ángulo alfa en un triángulo rectángulo de ángulo alfa se define como la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Seno de alfa es igual a A entre C, que esto es igual a BC entre AB. O también como la ordenada correspondiente a un punto que pertenece a una circunferencia unitaria centrada en el origen. C es igual a A por B, que esto es igual a 1. O también podría ser seno de alfa es igual a A, que es igual a B por C. Función coseno. La función coseno es una función periódica que es muy importante en trigonometría. La forma más sencilla de entender la función coseno es usar la unidad círculo. En trigonometría, el coseno de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto adyacente a dicho ángulo y la hipotenusa. Otro ejemplo más claro sería cos de A igual a B entre C. La función coseno por y igual a cos de x. Se entiende la función con valores de x comprendidos entre menos infinito y más infinito, teniendo como imagen el coseno del ángulo x radianes. También hay que tener en cuenta que si x es superior a 2pi, es considerado un ángulo superior a una vuelta. Como conclusión de este trabajo audiovisual, digo que para algunas personas, como el profesor José Ángel y la profesora Eugenia, son utilizadas en su vida cotidiana, y que son docentes en la escuela José Vicente Villada. Y otras personas comunes, como los ciudadanos
José Él Carlos es y Sandra deportista Janet en la no son de gran disciplina. importancia en su A vida diaria, continuación ya hablaremos que cada sobre uno las tiene funciones trabajos no tan trigonométricas. relacionados con el uso de las mismas. Como el ciudadano José Carlos menciona, que son de gran importancia en el estudio académico, como lo vimos con nuestros compañeros, los cuales dieron a conocer los campos laborales en los cuales son mayormente utilizadas. Esto sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención. RenderForce.com